Buenas familia, la cubana que van a ver hoy decidió quedarse en Ucrania en medio de una guerra antes que regresar para Cuba. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Esto parte de un comentario que yo recibí en un video. Yo recibo muchos comentarios, principalmente en el otro canal, que es más grande. Ya somos 400.000 personas por allá, una comunidad bastante considerable. Me ha llegado uno especial de alguien que parece ser de Argentina. Decime algo, boludo. En vez de ponerte a hablar mal de tu país, en Miami no todo está a la venta. En Cuba para comer por el bloqueo y en Miami gula y codicia. Yo quería enseñarles este comentario porque ustedes claramente no están al pendiente de todo lo que me comenta la gente. Sé que por curiosidad quizás se pongan a revisar los comentarios en los videos para responderle a algunas personas y para ver lo que piensan otra gente, ¿no? Que ese es el objetivo de nuestros videos también, saber qué es lo que piensan los demás sobre determinados temas específicos. Y siempre aparecen este tipo de personas que no tienen ni idea de cómo vivimos nosotros en Cuba y vienen a comentar porque tienen una percepción errónea de la realidad cubana. Claramente tienen el cerebro lavado con toda la propaganda que les han metido en sus países. Personas que apoyan la miseria que tenemos nosotros en Cuba, porque es una miseria realmente, y vienen a nuestros videos, a los de los youtubers cubanos, a hablar basura. Lo primero es que yo no hablo mal de mi país. Yo expongo la situación que se vive en mi país, realmente. Bajos salarios, lo que conlleva a miseria, lo que conlleva a que las personas tengan que comer comida mala, lo que conlleva a que se enfermen, que después no hay medicinas, que los hospitales están sucios, que en los hospitales los equipos médicos están rotos y por ahí para allá todo un sinfín que al final lo que lleva es a un deterioro de la calidad de vida y de la salud en general, sin contar los problemas mentales que esto trae también. Cuando usted tiene mucho estrés y ve que su vida no se resuelve, usted empieza a tener problemas emocionales, problemas mentales, en fin. Por eso vemos la alta tasa de suicidios que hay en Cuba, que aunque no se reporta oficialmente qué porcentaje es, día a día vemos en la prensa independiente, los que seguimos las noticias de la prensa independiente, que se pone con fotos, nombres y apellidos de las personas, vemos los suicidios, los asesinatos, los robos, los descuartizamientos, como el de la muchacha en La Habana Vieja. Personajes como estos que no saben nada de Cuba ni de la situación personal de cada cual, que además me preguntan por Miami. Yo no sé nada de Miami. Mis problemas son en Cuba. De Miami yo no sé nada, si todo está a la venta o no. Ahora, todo está a la venta porque si vieron el video trata de una calle, la calle Reina, donde a lo largo y ancho de la calle usted va a ver personas que venden cosas que se encuentran en la basura. O cosas que muchos cubanos que ya no las van a usar, conociendo esta situación, que este mercado existe, va y se los entrega personalmente a ellos en sus manos. En Cuba para comer por el bloqueo y en Miami gula y codicia. No hay nada más bonito que la libertad que la gente puede hacer con el fruto de su trabajo, lo que se le venga en gana. Si a la gente en Miami le da la gana de ser consumista, pues es un problema de la gente en Miami. Ellos gastan el fruto de su trabajo como ellos entiendan. ¿Qué bloqueo estamos hablando si el país está lleno de hoteles? ¿Qué bloqueo estamos hablando si hace poco vimos un video sobre Mercedes-Benz, que tiene varios puntos de venta en Cuba y de reparación? ¿De qué estamos hablando? Si los productos que se venden en las tiendas en MLC son importados de Europa, ¿de qué estamos hablando? De China. Hemos visto Coca-Cola en la tienda de La Habana Libre. ¿De qué estamos hablando? Yo siempre les he dicho a ustedes que el español se tiende a tergiversar, a cambiar embargo y sanciones por bloqueo, a cambiar libreta de racionamiento por libreta de abastecimiento. Son dos cosas diferentes. Y así por ahí para allá se van cambiando muchas palabras para darle otro significado a la realidad. Y cuando usted repite en muchas ocasiones una mentira, si la gente se la empieza a creer, se convierte en una realidad, aunque sea mentira. Yo le dejé un comentario a este personaje, que no sé si llamarle ciberclaria. Pónganle ustedes un nombre a este tipo de personas que actúan como una ciberclaria, pero no son de Cuba. ¿Les podemos llamar ciberclarias también? O bueno, déjenme saber aquí abajo en la cajita de los comentarios. Yo le dejé una respuesta a él pública, donde le comparto un video donde se ve la situación a la que han llegado los jubilados cubanos, donde en masa sacan comida de latones de basura. Esto es un video viejísimo que se hizo viral
hace mucho tiempo. Esto es una cosa que da vergüenza. A mí me da vergüenza. De hecho, cuando yo grabé ese video lo hice indignado completamente. Le pregunté cómo le va con Javier Milei por allá por su país, porque sé que Javier Milei ha sido un golpe duro para el izquierdismo en Argentina. Quienes me vean desde Argentina también déjenme saber en los comentarios por qué no se quiere que en las universidades se haga una auditoría para revisar a dónde va el presupuesto del Estado. Ahora vamos al pollo del arroz con pollo. Vamos a ver a la cubana que decidió quedarse en Ucrania en medio de una guerra antes que regresar a Cuba. ¿Por qué no te regresaste a Cuba cuando empezó la guerra en Ucrania? Hola, mi nombre es Maciel y bienvenidos al episodio número 2 contando mi vida. Sé que sería más sencillo si me hubiera regresado a mi país, o al menos eso es lo que cree la gente. Este país está en guerra. ¿Estás locas? Muchos me dijeron eso. Pero la triste historia que vive mi país es literalmente más difícil que vivir en un país en guerra, en donde el transporte público no existe, en donde ir a una cafetería y simplemente comprar un café no es posible porque no hay, en donde ir a un centro comercial y simplemente querer comprarte ropa no es posible, no existen esas tiendas. Así que sí, prefiero vivir en un país en guerra antes que en mi país sin guerra. Aquí termina el video. Transporte público en Cuba sí hay, pero ustedes saben, o quienes no saben, yo les explico cómo funciona. Usted va a la parada del autobús y ahí no hay un horario fijo para que el autobús llegue. ¿Horario fijo? No hay. Eso yo se los pregunté a ustedes en uno de mis videos anteriores, precisamente en ese donde digo que todo está en venta, porque realmente todo está en venta, hasta la vergüenza está en venta. Ahí yo les pregunto a ustedes si en sus países el transporte público tiene un horario, si el autobús tiene un horario, si el metro tiene un horario, si los aviones tienen un horario, en fin. Y en Cuba usted puede estar en una parada de autobús 2 horas esperando un autobús, y no les miento. Quienes son cubanos saben de lo que les estoy hablando. Tanto así que yo personalmente prefiero caminar, por ponerles un ejemplo, desde la catedral hasta el mismísimo Carlos III, que es una buena distancia. Yo prefiero caminar antes que esperar una guagua. Porque además, después cuando te montas en la guagua, es la apretazón, la sudadera, los olores, el estrés de la gente. O sea, te expones a muchos problemas por querer usar el transporte público. Respecto al café, respecto a la cafetería, quienes no conocen deben saber que en Cuba el café que venden en la bodega, porque no lo dan. Nosotros decimos el café que dan en la bodega, pero realmente no lo dan, lo venden. Es una cuota racionada. Ese café es mezclado con chícharo. 50% café, quién sabe de qué variedad, 50% chícharo. O sea, usted está tomando potaje y no siempre hay. Han habido problemas con el abastecimiento de café también. Entonces es lógico que la muchacha diga eso. Y nadie puede negar que un café en la mañana te cambia todo el día. El café es increíble lo mágico que es el café. Bueno, nada. Familia, quería compartir este video con ustedes para que vieran por una parte el ataque de las ciberclarias extranjeras que no saben ni dónde están paradas, no saben nada de nada, sin embargo van a comentar a los videos de nosotros, a los videos que ven ustedes, los cubanos que ven ustedes, los que no son cubanos pero conocen nuestra situación, y ese tipo de personajes sencillamente vienen a hacer el ridículo. Es bueno darles un parón a esa gente, es bueno darles un parón. Y también es interesante el video de la muchacha joven como prefiere quedarse en un país en guerra antes que regresar a Cuba.